Hoy nos metemos de lleno en el corazón de la fotografía, en una de sus discusiones más fundamentales, la composición. Es un debate que acompaña a casi cualquier creador visual y que en el fondo define por completo un estilo. Y la pregunta del millón es esta: ¿las famosas reglas de composición, como la de los tercios, son de verdad una guía imprescindible para hacer fotos potentes o en realidad acaban siendo una especie de jaula que nos impide expresarnos con libertad? Vale, pues vamos a empezar por el primer argumento. La idea de que las reglas de composición son básicamente la gramática del lenguaje visual, los cimientos sobre los que se construye una buena foto. Y el ejemplo clásico es la regla de los tercios. Quienes la defienden dicen que es una herramienta brutal para dar dinamismo a la imagen y sobre todo para huir de la típica foto centrada que puede ser muy monótona. Al colocar los elementos importantes en esas líneas o en sus cruces, se crea una tensión que guía la mirada y da un equilibrio muy interesante. Y esta analogía, la verdad, es que lo clava. La idea es que las reglas son como el abecedario. Primero tienes que aprender las letras y las palabras, dominar ese vocabulario básico para luego poder escribir poesía. Son la gramática que garantiza que tu mensaje se entienda con claridad. Y lo bueno es que esto encaja perfectamente en el proceso de aprendizaje de cualquier fotógrafo. Al principio, en las primeras fases, las reglas te dan seguridad, una base para no cometer errores. Son como aprender las escalas en música. Primero dominas la estructura y solo cuando la tienes interiorizada puedes empezar a improvisar. Claro, pero ¿qué pasa cuando esa estructura se convierte en una cárcel? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver el contraargumento, que la auténtica maestría no está en aplicar fórmulas, sino en saber cuándo, cómo y por qué hay que saltárselas. Y esta es la crítica principal. Si te obsesionas con las reglas, al final todas tus fotos se parecerán. Serán correctas, sí, impecables técnicamente, pero vacías, sin alma. Reducir algo tan complejo como la composición a una simple receta es un error. Y este cuadro resume genial esa diferencia de filosofía. Por un lado, la regla, que busca una fórmula, una estructura, una convención que funciona. Por otro, la intención, que busca el alma de la foto, la libertad, la emoción, incluso si eso significa romper con lo establecido. De hecho, este segundo argumento cuestiona esa idea de que centrar una imagen está prohibido. A ver, pensemos en la fuerza de un retrato centrado de Richard Avedon o en la calma que transmite la arquitectura simétrica de Cándida Hofer. El centro tiene una potencia brutal cuando se usa con intención para transmitir estabilidad o monumentalidad. Pero ojo, porque este contraargumento va todavía un paso más allá. Sugiere que los verdaderos cimientos de la composición no son las convenciones artísticas, sino algo mucho más profundo: la propia ciencia de cómo percibimos el mundo. Y aquí es donde entra en juego la psicología de la Gestalt. Básicamente, nos dice que nuestro cerebro no ve piezas sueltas, sino que organiza la información visual de forma instintiva para ver un todo con sentido. Estas no son reglas que aprendemos, es el manual de instrucciones de nuestro cerebro. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda de maravilla. La ley de la mirada. La convención nos dice que hay que dejar aire, espacio, hacia donde mira la persona. Y funciona, ¿verdad? Se siente natural, da sensación de apertura, de futuro. Pero, ¿y si hacemos justo lo contrario? Si dejamos todo el espacio a la espalda del sujeto, el mensaje cambia por completo. De repente podemos transmitir agobio, encierro, la idea de un pasado que pesa y no deja avanzar. La decisión ya no sigue una regla, sino que usa un principio de la percepción para comunicar una intención muy concreta. Así que, la clave de todo esto es que los principios de la Gestalt, como agrupar lo que está cerca o lo que se parece, no son aprendidos, son innatos. Y explican por qué la ley de la mirada funciona en los dos sentidos. Nuestro cerebro quiere completar esa acción de mirar, y quien hace la foto puede satisfacer esa necesidad o frustrarla a propósito para generar tensión. Bueno, después de ver estas dos posturas que parecen totalmente opuestas, resulta que sí que hay un punto de encuentro, una forma de resolver este conflicto. Y el gran avance llega cuando simplemente cambiamos las palabras. La palabra regla suena a algo rígido, inquebrantable. Pero si en vez de reglas las llamamos heurísticas visuales o, más fácil, puntos de partida que suelen funcionar, la cosa cambia. Se convierten en atajos fiables, no en leyes que hay que obedecer a ciegas. La analogía con la música lo deja clarísimo. Enseñar solo reglas es como aprender una canción pop de 4 acordes. ¿Funciona? Sí, pero te encasilla. En cambio, enseñar los principios de la percepción es como aprender teoría musical. Te da las herramientas para pensar, para componer lo que quieras, no solo normas para obedecer. Entonces, para resumir, pongamos las dos ideas cara a cara. Por un lado, el argumento 1,
Las reglas son una gramática necesaria para una comunicación eficaz, y por otro, el argumento 2, son una posible jaula, y la auténtica libertad creativa viene de entender cómo funciona la percepción para crear algo único y con significado. Pero al final, y esto es lo más importante, las dos posturas están de acuerdo en algo fundamental. Lo que de verdad convierte una simple foto en fotografía con mayúsculas es la composición consciente, la intencionalidad. El debate no es si la estructura es necesaria o no, porque es evidente que lo es. La pregunta, por tanto, va un paso más allá. La cuestión de fondo es sobre qué debemos construir nuestro lenguaje visual, sobre las convenciones que hemos heredado, lo que siempre ha funcionado, o sobre los principios universales de cómo funciona la mente humana. Y nos vamos con esta última reflexión para darle vueltas. Al final, estas guías, estas reglas, ¿son una jaula que atrapa la creatividad? ¿O son precisamente la llave que necesitamos para, con el tiempo, abrir esa jaula y encontrar nuestra propia voz? Gracias por escucharnos. Dale al botón de seguir para que te avise cada vez que abramos el diafragma a un nuevo tema fotográfico.